Acá estamos de vuelta con Ahora Nosotras, el primer noticiero feminista. Y ya tengo en comunicación a Ale Mancilla de Libres y Diverses Córdoba, que, bueno, en el marco de la columna de Mumala, Voces de la Matria, nos va a estar presentando su participación. Ale, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo Muy bien, gracias. Un saludo grande para todas, todos y todes. La verdad que nada, un 28 de junio bastante movidito en cuanto a colectivo disidente, así que estamos contentos por eso. Bueno, y de este lado también ansiosa por escucharles. Sé que hablas en representación, ¿no?, de todo el equipo de trabajo de Mumalá, así que bueno, me gustaría que puedas contarnos un poco respecto a cómo se está llevando, digamos, también desde tu provincia, desde Córdoba, las movilizaciones y demás por el 28 de junio, en un junio tan especial, ¿no?, que tiene que ver con la aprobación de la ley de cupo laboral trans y otras cuestiones. Acá en Córdoba, lamentablemente todavía, debido, bueno, al confinamiento obligatorio y algunas medidas de restricción, no se ha podido generar cuestiones que tienen que ver con la participación en las calles, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hemos podido salir a la calle a marchar, pero sí cada organización viene gestando, viene luchando por actividades básicamente virtuales que estuvieron plagadas, ¿no?, también de resignificación en cuanto a la lucha, pero sobre todo también pidiendo la aparición de la vida de Tehuel, ¿no? En este sentido, desde Libres y Diversos con las compañeras de Mumala, lo que hicimos es poder brindar los datos del observatorio, nuestro registro nacional sobre los hechos de violencia hacia la comunidad LGTBIQ+. Claro. Sí, así que ese día, bueno... Sí, perdón. comentame, perdón. No, que ese mismo día 28, bueno, tuvimos la oportunidad de poder brindar estos datos de manera virtual con, bueno, la intención de también poder ir acompañando estos datos, ¿no? Nosotros entendemos que los datos cuantitativos no solamente permiten poder visibilizar lo que nos está pasando en términos en términos caóticos y en cuestiones que tienen que ver con la vulnerabilidad que sufrimos como colectivo o como comunidad LGTBIQ+, sino que también nos dan la oportunidad de poder empezar a dialogar sobre estas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con el trazado de, ¿por qué no?, políticas públicas que tengan que ver con la oportunidad de protagonizarlas, ¿no? Entonces, en ese sentido nos parecía importante poder tejer diálogos con otras organizaciones, también desde los territorios, también desde las provincias, así que bueno, nos estuvimos juntando con compañeras de Córdoba, compañeras de Tucumán, compañeros de incluso del Mochaceli, que estuvieron ahí aportando también una mirada bastante integral de lo que nos pasa. Que en realidad también es lo que no nos pasa, ¿no? Porque el reflejo de estos datos implica todo lo que no nos pasa, ¿no? Entonces, en ese sentido, profundizar esta lectura. Claro. ¿Y qué podés comentarnos, bueno, respecto a las novedades, ¿no? A más de 100 días de la desaparición de Tehuel de la Torre, si, bueno, han podido recabar algún tipo de datos o de información sobre este caso, ya que desde el espacio se está acompañando la búsqueda, ¿no?, y la exigencia de la aparición de Tehuel con vida. Vos sabés que estas cuestiones son muy herméticas en términos de también lo que implica el poder tener alguna información sobre el hallazgo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay certeza cierta de lo que pueda llegar a estar pasando, o nada más de lo que nos llega a través de, voceros, noticias, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí, lo que entendemos que esta búsqueda está focalizada por sobre todo a nivel nacional, porque entendemos que lo que le pasa a Tehuel nos pasa a todos, ¿no? Nos pasa a todos las identidades trans, en el sentido de que no solamente Tehuel era un pibe que salió a buscar trabajo, sino que también era un pibe trans, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que primero que nos preocupa como comunidad, pero sobre todo nos da la posibilidad de poder tener, ¿no?, de nuevo estos diálogos, de nuevo estos puentes para ver cómo poder
trazar algunas líneas que tengan que ver con esto. Claro. ¿Qué podés comentarnos también, bueno, a partir de los datos no brindados por el observatorio respecto, bueno, a los crímenes de odio, ¿no?, hacia la comunidad LGBTIQ+, a nivel nacional? Y a nivel nacional lo que nos arroja es que, bueno, perdón, bueno, ahí está, se me fue la cámara. Acá estoy, acá. Hubieron 29 ataques de odio registrados en el país, ¿sí? 29 ataques de odio. Hubieron 6 crímenes de odio en el país, y sobre todo esta lectura es que en cuanto a este ataque las identidades que sufren el porcentaje perdón, estoy un poco nerviosa, pero no, bueno. No te preocupes. Decía de que el porcentaje de víctimas de estos ataques de odio, de crímenes de odio, el 82% tiene que ver con mujeres trans, ¿no? Con feminidades trans. Entonces, esto revela claramente la necesidad de políticas públicas, como por ejemplo la ley de identidad de género, la ley de cupo laboral, la ley antidiscriminatoria, para poder empezar a tener herramientas necesarias para poder habitar estos espacios públicos, ¿no? Porque ya te voy a estar contando, pero por ejemplo el 82% de las víctimas son mujeres trans, ¿sí? El 6% son lesbianas, el 3% son varones trans, el 3% son identidades gays, maricas. Entonces, en ese sentido me parece fundamental de cómo acompañar este proceso, ¿no? De estas líneas o trazar políticas públicas que tengan que ver con el cuidado de las identidades, ¿no? Entenderla de que en este sistema de vulnerabilidad las que somos más vulnerables son las identidades feminizadas, ¿no? Por ejemplo, el 51% de estos casos fueron violencia física, el 31% sufrió más de un tipo de violencia, el 49% se vulneró su identidad autopercibida, el 37% sufrió violencia simbólica, el 26% de estos casos fueron, los agresores fueron policías, militares, miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí. Y por ejemplo el 23% fueron desconocidos. Eso también habla sobre cómo se expone nuestras identidades hacia los espacios públicos, ¿no? Porque en otra placa que tenemos, en el lugar físico del hecho, el 34% se efectivizó en la vía pública. Entonces, wow, ¿qué está pasando en los lugares públicos o en los espacios públicos que no los podemos evitar? Sí, es impunidad, ¿no? Entonces, ¿no? Claro. No, y aparte de eso, ¿no? Vuelvo a repetir, tenemos ley de matrimonio igualitario, ley discriminatoria, ley de identidad de género, que todavía no hacen pie para poder revelar o poder acompañar estos procesos, ¿no? Entonces decimos, algo está pasando en los espacios públicos que no los podemos habitar, ¿no? ¿Cuáles son nuestras herramientas para que nosotros podamos habitarlos de una forma tranquila, de una forma amigable? No la tenemos. Entonces, claro, me parece que es una línea que tenemos que empezar a abordarla. Muy bien. Ale, bueno, quiero agradecerte tu tiempo, que sé que estás trabajando, y tu participación en la columna. Desde acá, bueno, te mando un saludo y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por este espacio. Creo fundamental poner en valor estos encuentros de diálogos para no solamente poder cuantificar todo esto, lo que nos pasa, sino también valorar estos espacios de construcción colectiva, ¿no? Nosotros siempre decimos que esto no lo vamos a poder hacer soles, sino que tiene que ir impulsado desde una construcción colectiva feminista y disidente, por sobre todo eso. Así que les agradezco un montón y muchas gracias. Totalmente, gracias a ti. Nos vemos. Hasta luego. Que tengan muy buenas tardes. Muy bien, escuchábamos a Ale Mancilla de Libres y Diverses en la columna de Mumalá. Y para dar cierre a esta columna vamos a escuchar brevemente el informe del Observatorio de Género Mumalá actualizado al mes de junio. Desde nuestro Observatorio Mumalá, Mujeres Disidentes,